La mesa redonda está sobre la biología de los materiales. En primer lugar, el ponente va a ser Andreu Muñoz. Como baubiología, como biología del hábitat, biología de la construcción. Es decir, esta relación inmediata con el entorno construido y según un poco los criterios que el profesor Anton Schneider en Alemania hace más de 30 años empezó a acuñar, el concepto de baubiología, que luego de alguna manera pues, se ha ido traduciendo como bioconstrucción. También nos tendríamos que poner de acuerdo cuando hablamos de ecoarquitectura, de bioarquitectura. Son conceptos muy similares en algún momento en la cual el todo no es simplemente la suma de las partes. Y esto que parece tan obvio y tan simple tiene muchísimas connotaciones y muchísima importancia. El todo no siempre es la suma de las partes. ¿Por qué tiene su importancia? Porque uno de los grandes logros de nuestra cultura tecnológica y de los avances, evidentemente, de la ciencia y de la tecnología es poder llegar a analizar la realidad desde múltiples aspectos con la especialización característica de cada una de nuestras ciencias o de nuestras especialidades. Esto nos ha permitido avanzar muchísimo, pero por otro lado hemos tenido el gran inconveniente de que quizá por el camino hemos perdido la concepción de conjunto. Y entonces el sentido común nos llevaría hacia un principio de cautela, pero reacción de fabricantes y de la legislación, como los ejemplos que veíamos en cuanto al amianto, etcétera, es que hasta una gran acumulación de efectos, incluso de muertes y de grandes desgracias, no se reacciona. Entonces la gran pregunta es, ¿a quién hay que proteger? Es la pregunta que tendríamos que trasladarnos y trasladar fabricantes, legisladores, políticos, administradores, administración. Hasta mediados del siglo XX, los materiales de construcción, un 60 o 70% eran básicamente minerales, de ladrillos, derivados de barro, cal, etcétera, materiales naturales, minerales, y el otro 30 o 40% de vegetales, madera, corcho, paja, etcétera, etcétera. Hoy, materiales de construcción son un 10 o un 20% minerales, ha bajado evidentemente hasta un 60%, 1 al 5% como mucho de vegetales, y la parte grande del pastel son los materiales artificiales o sintéticos, 75 a un 90%. Que también podemos cuestionar, ¿no?, el modelo de producción de lo que nos está llegando ahora como materiales ecológicos y que muchas veces es necesario este alejamiento que proponía Andreu, ¿no? Ver realmente de dónde vienen, qué es lo que nos están vendiendo y tener el criterio suficiente para poder elegir, ¿no? Inicié hace unos 12 años un proyecto de investigación en el que buscaba aprovechar los residuos vegetales de plantas de alimentación. Yo vengo de Guatemala, ahí el principal cereal de alimentación es el maíz. Ven la epidermis de la planta, está intensamente lignificada. La lignina es una resina, una goma natural presente en la madera que tienen todas las plantas que a medida que van envejeciendo se van volviendo más duras. Pues esta parte lignificada es una excelente materia como refuerzo en composites naturales, ¿no? La literatura científica recomendaba mineralizarlas para protegerlas del ambiente alcalino de la matriz. Claro, usábamos silicato de etilo, que es un componente químico que luego comprometía la reciclabilidad del material. Pero bueno, fueron bastantes experiencias que al final, con ensayos de envejecimiento acelerado, ensayos de envejecimiento natural, ensayos mecánicos, llegamos a determinar algunas composiciones ideales para desarrollar cierto tipo de materiales. ¿Qué pasa? Ahora viene un poco de nuevo alejarnos, que mencionaba Andreu. Nos podríamos haber pasado toda la vida probando en el laboratorio, pero mientras tanto, en Latinoamérica y países en desarrollo, la gente nace, crece y vive en la calle. Entonces, buscamos de alguna forma aplicarlo a realidades de allá y buscamos esta solución low-tech, que es una bloquera manual. ¿Para qué serviría este tipo de materiales? Sobre todo para proyectos de producción de vivienda en áreas rurales, para apoyar procesos de autoconstrucción y como germen de pequeñas industrias. Intentar ver que lo que vamos a dejar aquí es parte de un sistema que seguirá, aun cuando ninguno de nosotros estemos aquí.
Si vosotros os acercáis a un foro de movilidad, igual que aquí estamos hablando de muerte prematura, ¿no?, por emisiones de contaminantes, en un foro de movilidad nos van a hablar de lo mismo, o sea, con modelizaciones también sobre daño a la salud humana del transporte, ¿no? O sea, el daño que produce el transporte en una sociedad como la nuestra, donde si nos ponemos a hacer números, en lugar del protocolo de Kioto tendremos que hablar del protocolo de Kieto y decir, bueno, pues usted tiene derecho a moverse 100 kilómetros al año. Y ya verá si se los quiere gastar todos juntos o no, porque que usted se mueva nos está afectando a todos. A la normativa nos tenemos que enfrentar. Y como además ahora aquí tenemos claro qué imposiciones normativas se nos van a venir encima en los próximos 3, 4, 5, 6 años, pues sabéis que la Comisión Europea, al identificar al sector de la construcción como el responsable del 35% de los impactos, como media, del 35% de todos los impactos, pues la ha apretado por todos los lados, ¿no? Entonces, de lo que veis ahí, pues hay algunas cosas, ¿no? Ahí vemos pues estas directivas que se pusieron en marcha con esta idea de hay que cumplir Kioto, ¿no? Y bueno, y hoy, tal y como se está construyendo, pues esto es ciencia ficción aquí. Las categorías de efecto intermedio tienen unidades, ¿no?, que nos hablan del efecto, o sea, en toxicidad nos referimos al diclorobenceno, no porque todo sea diclorobenceno, sino es como, si fuese todo diclorobenceno, ¿cuánto sería?, ¿no?, para tener una unidad de referencia, ¿no? Y así pues hacemos con todos los efectos intermedios. El daño final, fijaros ahí que nosotros cuando hablamos de salud, de lo que estamos hablando es de compuestos que producen cáncer, orgánicos e inorgánicos que respiramos, cambio climático, radiación, aquí solo se está considerando la ionizante. En los materiales que yo he estudiado, los impactos gordos no están concentrados en la fase de uso. O sea, es muy duro tener que ver cómo la gente realmente sufre una enfermedad por estar viviendo en una casa que no es saludable, pero los impactos que se producen atrás, lo que llamamos aguas arriba, son muy serios. O sea, y a nivel cuantitativo, órdenes de magnitud por encima. Se contactó con Martin Rauch y se optó por hacer este edificio que veis con un muro interior de tapial de 7 metros de altura, donde bueno, hay una serie también de soluciones tecnológicas pues, para poder resolver este dintel y otros aspectos del apoyo de la cubierta, y después todo este exterior con lamas de madera, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo traía para que vierais la complejidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de tapial, al principio os he dicho, estamos hablando de tecnologías blandas. Bueno, después de ver este encofrado, si alguien todavía se piensa que esto es una tecnología blanda, pues no solo es blanda, no solo no es blanda, sino que además es industrializable. Este es otro ejemplo de un proyecto de Martin Rauch, bueno, de otro arquitecto, pero que el tapial es de Martin Rauch, donde ha hecho un esfuerzo por industrializar el tapial. Entonces son piezas, estas piezas que veis, transportables, y que se han colocado en esta escuela que os estoy enseñando aquí mismo, en Austria, ¿de acuerdo? Claro, o sea que este para mí yo creo que es otro de los puntos a trabajar en profundidad, que es la industrialización de estas tecnologías blandas para hacerlas accesibles al mayor número de personas, de técnicos. Cómo mejorar en países en vías de desarrollo. La industrialización no significa montar una gran fábrica de producción de cerámica, a lo mejor con coger un horno de la Bisbal de hace 100 años y llevarlo allí, para ellos ya es, vamos, un cambio sustancial. Tenemos a Gaudí, que nos ha dado grandes lecciones de cómo con el diseño podemos reducir la necesidad. Aquí ya la discusión no es el material, sino la cantidad de material, que también es importante, ¿no? Entonces, cómo con la forma y la geometría podemos reducir la cantidad de material. Donde hemos hecho una sustitución funcional de forjados con madera contralaminada, lo cual ha supuesto una reducción, por ejemplo, en las cargas de las paredes. Hemos hecho trabajar las paredes, primer detalle, o sea, no hay estructura auxiliar. Y por otro lado, esto ha sido posible gracias a la reducción de casi 5 veces el peso que hubiese supuesto un forjado de hormigón, por ejemplo.